Buen día, amigos y amigas de Eternidad del Corazón, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga grandemente. Le damos gracias al Señor una vez más poder estar en su presencia. Damos gracias a su Espíritu Santo por su amor, su misericordia, su bondad en nuestras vidas, ¿cierto? Y damos gracias porque Él es el que está habitando, ¿cierto? Él es el que no nos deja desamparados. Es alguien que nos asiste, tiene poder para iluminar al creyente, ¿cierto? Aquel que escudriña al Hijo de Dios, ¿cierto? Que es la palabra por excelencia. La palabra es el Hijo, es Cristo Jesús, es el verbo de vida. Eso lo habla por allá por San Juan capítulo 1. Y dice que nosotros no le hemos elegido a Él, sino que Él nos eligió a nosotros, ¿sí? Es una palabra gloriosa y nos puso para que llevemos fruto. Es un principio que Él habló a sus discípulos, ¿cierto? Y le damos gracias a Dios, porque Él nos dio una mejor morada, ¿cierto? Que es al creer en Él, ¿cierto? Al ejercer fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, nos posiciona y nos da un avance. Viste que por allá, por Apocalipsis, dice: y al que venciere le daré la corona, ¿cierto? Lo pondré como columna, ¿cierto? Ya nosotros somos más que vencedores. Entonces te tenés que ubicar quién sos. Lo que vos sos hoy, sos un más que vencedor. No es que vas a vencer, sino que sos más que vencedor en Cristo, porque Él es el que venció todo lo que a nosotros nos traía con diferentes problemas en lo espiritual, que no podíamos conectar y accesar el lugar santísimo en el que hoy estamos, ¿sí? En el que hoy estamos, nos movemos, permanecemos. Su Espíritu Santo nos ayuda en este tiempo, ¿cierto? A orar según su voluntad. Él dice que desde nuestro interior ora con gemidos indecibles, ¿sí? Él interviene, intercede, ¿sí? Y nos ayuda en esta santificación junto con su palabra, ¿sí? Aquí dice que nacimos del agua y del Espíritu, dos elementos, ¿sí? El Espíritu Santo, ¿cierto? Hace la obra, nos hace nueva criatura en el momento que creímos, y comienza una realidad diferente para nosotros en todas las áreas de nuestras vidas. Pero una de las cosas que el Señor hace es ese proceso de santificación en nosotros, que va más allá de una vestimenta o de alguna regla, alguna norma religiosa, ¿cierto? En la cual nosotros decimos: bueno, voy a ir ahí para ser una mejor persona, para mejorar mi vida, para que me vaya bien financieramente. La gran diferencia es que Cristo vino a hacernos completamente nuevo. Él no vino a restaurar nada, Él no vino a hacer ningún tipo de arreglo, Él vino a hacernos nuevo. Y es eso lo que vos tenés que perseverar. Y en eso que Él hizo nuevo, nos dio a nosotros una guía, su Espíritu Santo, y el texto bíblico, que es su palabra, la cual nunca pasa de moda, sino que su verdad, juntamente con el Espíritu, ¿cierto?, nos va iluminando y nos va preparando para estos tiempos que vienen, va preparando nuestro corazón para estos tiempos que vienen, ¿cierto? Y
eso lo que va generando es verdaderamente una pasión dentro de nosotros, un fuego en el cual despierta hambre y sed de Dios, ¿verdad? Así que le damos gracias al Señor por este tiempo. Damos gracias al Señor en este tiempo. Por todas las cosas. El libro de Santiago, estamos viendo el libro de Santiago, ¿sí? Terminamos el otro día de ver el libro de Santiago 1, o ver el libro de Santiago 2, pero vamos a orar a Dios, vamos a pedirle al Señor en esta mañana. Primeramente ahí donde vos estás, querés cerrar tus ojos, no sé cómo orás, y bueno, te presentás ahí, ¿cierto? Le das gracias a Dios por todo, le pedimos la guía al Espíritu dentro de nosotros, y bueno, y ahí nosotros entregamos todo nuestro ser, todas nuestras preocupaciones, todas las preguntas al Señor. Seguramente que va a haber respuestas en estos días, ¿cierto? Respuestas que van a venir directamente a tu interior, a tu espíritu, y ahí te va a alimentar, ahí te va a dar todos esos nutrientes que está necesitando tu espíritu. Tu alma, mejor dicho, va a ser totalmente satisfecha, consolada, pero deja que el Espíritu sea el que gobierne. Él es soberano, tú eres soberano, Señor, ejerce tu soberanía dentro de mi vida, Padre. En el nombre de Jesús. Dios mío, obra en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias por la fortaleza. Gracias por esta familia que vos estás formando en diferentes hogares, Padre. Oh Dios eterno, todopoderoso. Fluye, Señor, fluye en los corazones de los matrimonios, fluye en los corazones de las parejas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. En este tiempo, como padre, como madre, la preocupación también está puesta en los hijos. Y aquellos que son abuelos, abuelas, también están sobre los nietos. ¿Sí? Hacé como joven esta mañana. ¿Sí? Decirle, Señor, te entrego a mis hijos, mis hijas, ahí donde ellos estén, pedile al Señor ahí. Vos como padre, como madre, Él también escucha tu oración. Acordate que no sos un espectador que estás mirando a alguien, sino que estás siendo partícipe de su naturaleza. Y Dios va a ir expandiendo en tu corazón el conocimiento de su persona. ¿Sí? Y vas a comprender por qué este hombre sufrió lo que sufrió en la cruz del Calvario. ¿Sí? Gracias te damos, Padre eterno. Ensancha los corazones, Padre, de tus hijos, Dios mío. Espíritu Santo, fortalécelos con tu poder, Dios. A esa mamá, a esa abuela, te lo pido en el nombre de Jesús, Dios. Dios conoce las madres y las abuelas, las conoce con tan detalle. Gracias, Jesús. Seguimos en oración. Yo te voy a mostrar algo acá.
Gracias, Jesús. A ver, ahí seguimos en oración. Gracias, Padre. Te adoramos, Padre. Por allá por 1 de Timoteo, para que veas que Él conoce a las abuelas y a las madres y los tiene muy presente, ¿cierto? Creo que era 1 Timoteo 1. Que el Espíritu Santo tiene que obrar. Viste que muchos dicen, Dios solamente está con los conocidos, con aquellas personas que por ahí tienen una reputación, grandes predicadores, predicadoras. Dice su palabra, Primera de Timoteo es Segunda de Timoteo, perdón. Ténganme un poquito de paciencia, que por ahí quiero resaltar algo muy especial de las madres y de las abuelas. Quiero resaltar algo de las abuelas y las madres, que Dios las tiene muy. Fíjate, doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, le escribe, cuando no, escribiéndole a su amado Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, la carta, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Siempre son palabras absolutas las de Pablo en sus saludos. Doy gracias a Dios, acá viene el cuerpo de lo que doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Viste que no dice día y noche, Él exalta la noche. Se ve que una persona que de noche tenía sus devocionales, Pablo, un espíritu inquebrantable en esa área de la oración, y hacía memoria de Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. ¿Sí? Ese encuentro entre Pablo y Timoteo era algo que Pablo se sentía ministrado por este hijo cada vez que veía sus lágrimas como testimonio de gozo, ¿no? Que el gozo es la fortaleza de nuestras vidas en este tiempo y en todo tiempo. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, el cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjate vos, ¿cierto? El Espíritu Santo lo que plasma acá sobre dos mujeres muy conocidas en los cielos. Una abuela llamada Loida y una madre llamada Eunice. Sí. Que Dios bendiga a las abuelas, a las madres, a las hijas, a las nietas. Que Dios bendiga a los padres, a los abuelos, a los hijos y a los nietos, y bisnietos, bisnietas. ¿Sí? Nosotros tenemos esa gracia, y que el Espíritu Santo
esté hablando a cada uno y a cada una en esta palabra. Que tenía bien en cuenta el Señor la presencia de Loida y de Eunice, poco nombradas en la Biblia, pero bueno, los tenía muy en cuenta, así como tenía en cuenta a Pablo, a Pedro, ¿cierto? A Santiago. Fíjate vos acá, ¿no? Esto es algo del Espíritu, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó, se ve que ya no estaba, ¿no? Ni la madre ni la abuela de Timoteo, pero quedaron como heraldos, ¿cierto? Como gente de honor en el reino de Dios, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Por qué? Porque fueron personas en donde el Señor se deleitó, ¿sí? Cuando los apóstoles, todas las cosas que ocurrieron en ese tiempo, ¿sí? Pero el Señor tenía su pueblo en el cual Él se recreaba, se alegraba, se gozaba de la fe. ¿Te acordás de la mujer que tocó el manto de Jesús? Tocar tan siquiera el manto en esa época de la ley se penaba con la muerte. Una mujer menstruosa, una mujer que tenía flujo de sangre, no podía tocar a un hombre, se la apedreaba, ¿sí? Entonces dice que esta mujer, la fe, una fe no fingida, ¿cierto? Una fe que es consciente de los procesos de santificación y sabe, esa fe sabe que va más allá de la maldición, ¿cierto? Que hoy muchas doctrinas dentro de las congregaciones, en muchos lugares, le dan mucho énfasis a esto de la maldición, que crea en la mente del Hijo de Dios, ¿cierto? Como una lucha en la cual ya no hay más, porque la sangre de Cristo nos sacó la maldición para siempre. Pero ¿qué pasa? Nosotros es como que la estamos recreando. Estamos hablando de gente convertida ya. Yo no digo de personas nuevas, ¿cierto? Que pueden traer lógicamente cosas muy fuertes. Dice que el Señor vino a deshacer las obras del diablo. Ya nosotros, los hijos de Dios, Él las obras del diablo las destruyó. Pero ¿qué pasa? Nos hemos detenido en ese proceso de santificación. Así que este es el tiempo de hacer como estas mujeres. Y hubo otras mujeres también. ¿Qué decirte de la madre de Samuel? ¿Cierto? Que presentó a ese chico, después creo que, si no tengo, después del año se lo presentó a Leví. Bueno, sabemos lo que pasó. Es muy glorioso todo esto. Cuando vos te empezás a meter en el texto bíblico, podés ver cómo Dios está tan interesado, ¿cierto?, en cada detalle de nuestras vidas, ¿cierto? Y cuanto más nosotros nos damos cuenta de eso, cuando nosotros estamos en cada detalle de lo que Él, contemplándolo, ¿sí? Entonces esto es algo que verdaderamente me tocó en esta mañana, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. El Espíritu Santo tiene la seguridad de que en vos habita esta fe, ¿cierto? Que es el Hijo de Dios, la persona de Cristo, creciendo en tu vida de una manera muy particular, ¿cierto? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y dominio propio, ¿cierto? Son cosas, virtudes que el Espíritu Santo nos da en estos tiempos donde las finanzas nos inquietan, en estos tiempos donde la salud nos inquieta, en estos tiempos donde los problemas familiares, las crisis, todo lo que hace que nuestras vidas entren en esa ansiedad, ¿cierto? Hoy es el tiempo de que vos sepas de que Dios te dio un espíritu de valentía, de poder, porque no nos ha dado Dios, dice, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenés ese dominio propio, Eunice y Loida, ¿cierto? Dos princesas de Dios, así como sos vos, ¿cierto? Reinas totales en el espíritu, eran personas que habían crecido en el dominio propio, ¿cierto? Y esa es una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor, que todo lo mortal que está en nosotros sea absorbido por la vida, ¿cierto? Y que cuando vos estás leyendo, cuando vos estás estudiando, tu espíritu está intercediendo, está orando. Porque muchos dicen, no, la oración solamente es cuando yo me arrodillo, cuando yo... No, tu ser está constantemente intercediendo ante Dios, ¿cierto? Entonces le damos gracias a Dios por todas esas abuelas, padres, hombres de Dios, ¿cierto? Que Dios bendiga. Dios bendiga a toda esa gente que están llevando adelante la voluntad de Dios. En muchos, esté ministrando la iluminación que tiene el Espíritu Santo para cada creyente. ¿Cierto? Que los ministerios como auxiliares del Espíritu estén llevando esa iluminación sin ningún tipo de adulteración, sin ningún tipo de vanidad, sin ningún tipo de ¿cómo te puedo decir? De envanecimiento. Viste que en Israel y en mucho tiempo se levantaron falsos profetas y bueno, con falsas profecías, y hay un montón de cosas. Entonces tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos, mi querido amigo, mi querida amiga, con todo lo que se ve hoy en día en las redes sociales, muchas cosas, analizar, porque Dios te dio ese dominio propio que le dio a Loida, a Eunice, ¿cierto? Y fueron edificadas, fueron entresacando, Por eso dice por allá por Jeremías, si entresacare lo suyo de lo vil, serás como mi boca. Serás como mi boca, simboliza a Jesucristo, serás como mi hijo. Y eso es lo que se produce, ya nosotros estamos unidos a Cristo, así que esto es algo que en un momento u otro, esto tiene que alumbrar tu vida. Dice, hermanos, vamos a leer Santiago, estamos con la carta de Santiago. Amén, amén, amén. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor, mira, dice Santiago capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también un pobre con vestido andrajoso, dice,
y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí, en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos, ¿cierto? Bueno, esto acá no hay mucho que explicar, ¿verdad? No hay mucho que explicar. Hubo en una ocasión un publicano, ¿cierto? Y un fariseo estaba en un templo, ¿no? En esos templos de allá de ellos, ¿no? Y el fariseo decía, le doy gracias a Dios porque yo no soy como los demás. Hago oraciones, diezmo todo lo que tengo, que no soy, le doy gracias a Dios que no soy como los demás hombres, ¿no? Se trataba de justificar, ¿cierto? Y estaba ahí, en los primeros lugares, ¿no? Esa es una de las cosas muchas veces que hacen un poco de ruido dentro de las congregaciones, y bueno, acá Santiago lo resalta, ¿cierto? Y había un samaritano, tengo entendido, al fondo allá, y le decía al Señor, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador, ¿cierto? Y el Señor dice, fue justificado la persona que dijo, sé propicio a mí. ¿Qué significa? Favoréceme, Señor, ¿cierto? Y el fariseo quedó totalmente fuera de encuadre. Una persona que llevaba una vida aparentemente santa, en sus vestimentas, en sus accesorios que usaba. Y bueno, él decía que diezmaba, que ofrendaba, ¿cierto? Y bueno, él creía que ahí estaba y no estaba ahí, ¿cierto? Entonces, esto es muy parecido, amado, que calculemos que esta fue la primera carta, esta carta de Santiago fue escrita, según algunos eruditos, fue escrita antes que los evangelios, ¿sí? Estaba escrito para los hermanos judíos recién convertidos. Cristo había muerto, había resucitado. Este mismo Santiago que escribe la carta era hermano del Señor, hermano carnal del Señor, no había creído al Señor, pero cuando resucita, él es uno de los que abraza la fe, ¿cierto? Entonces, dice, siéntate tú aquí en un buen lugar y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, y no hacéis distinción entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos. ¿Dónde está el problema de la pobreza y la riqueza? En el pensamiento nuestro particular, ¿cierto? Hacemos ya una distinción. Me pongo yo del lado del pobre y los ricos son diferentes, cuando para Dios son iguales, ¿cierto? No está el problema en el que es pobre o en el que es rico, sino en los malos pensamientos. Dice el verso 4, estamos leyendo la versión Reina Valera, ¿cierto? Hermanos míos, hoy ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿Sí? Y herederos del reino que ha prometido a los que le aman, ¿cierto? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿Sí? Fíjate lo que está hablando acá el Señor, ¿no? En esta distinción que hacían en esa época, la cual Santiago está hablando
a los judíos que guardaban la ley. Estamos hablando en el contexto no de la gracia todavía. Acá todavía estaba hablando a los judíos que tenían todavía una mentalidad mosaica. ¿Sí? Entonces, Santiago podemos ver que habla una palabra de parte del Espíritu, ¿cierto? Y él sabiendo de que eso iba a causar un cambio de pensamiento, ¿sí? En muchos de ellos, ¿sí? Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Por eso está hablando mucho de la ley acá, ¿no? Pero si hacéis acepción de personas, cometéis, ahí ya no estamos hablando ni de pecado de adulterio, no estamos hablando de pecado que es lo que más, lamentablemente, el mundo cristiano hoy ve el pecado de la cintura para abajo. Nunca ve el pecado que está acá, el pensamiento. ¿Por qué hago las cosas? Hay cosas que aparentemente son buenas y muchas veces lo hacemos para que se enoje a alguien o para que vea alguien de mí más allá de lo que Dios ha puesto. Eso es pecado. Por eso es muy importante el proceso de santificación en nuestro interior, no en nuestro exterior tan solamente, ¿no? Entonces, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu Dios como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Sí? La acepción de persona es muy grave, ¿cierto? Y esto no es para, ponerme yo en legalista, no. Es simplemente algo, es una pequeña, es una pequeña hojarasca, por así decirlo, esto de la acepción, que con el fuego que está en tu vida del Espíritu, eso tiene que ser consumido, ¿cierto? En algunos tardará un poquito más, eso según el proceso, eso también es otra cosa que tenemos. Si lo hizo en mí el Señor, también lo va a hacer en vos, claro que sí, pero tal vez no en el tiempo que te pasó a vos, porque esta persona por ahí le cuesta un poquito más. Entonces el Señor tiene paciencia, siempre lo va a tener con aquellos que cuesta un poquito más entender, ¿sí? Ahí también se hace muchas veces excepción de personas. Qué inteligente fulano, ¿cierto? Y ya lo ponemos a uno ya. Eso tenemos, lamentablemente, y por eso estamos como estamos muchas veces, ¿cierto? Dios no nos ama por lo que hacemos, sino por lo que somos. ¿En quién? En Cristo. ¿Sí? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado. Listo, cometéis pecado. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, ¿cierto? Pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, yo hago acepción de personas, soy igual. Soy el mismo que el que fornica, que el que transgrede el que roba, el que mata. Vengo a hacer lo mismo. Estoy dentro de ese mismo ámbito. O aquel que tiene malos pensamientos. Pero eso es una revisión personal, eso va en lo personal. Si yo no tengo esa revisión personal y estoy esperando que otro me analice y que me diga, vas bien, ahí estoy en problema. Porque la persona no es adivina lo que yo soy, lo que yo estoy siendo. Esas cosas se van viendo en la persona así, y no es necesario
que yo le pregunte, ¿cómo voy en esto? ¿Cómo voy en aquello? ¿Cierto? Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matás, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sí? Acá está hablando, amado, de la mentalidad en Cristo. En Cristo nosotros jamás nos podemos guiar por las leyes, nunca, porque caeríamos, nos haríamos transgresor y no estaríamos en Cristo Jesús. Cristo Jesús cumplió toda la ley, ¿cierto? Y en Él somos justificados. Su justicia, no como la del fariseo que se justificaba a Él, Él nos justificó. ¿Sí? Dice por allá en Corintios, creo que es segundo, Corintios. (5:21) al que no conoció pecado, lo hizo por nosotros pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy somos justicia. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Él nos justificó a nosotros. Hoy somos justicia, por eso dice que el justo por fe vivirá. Su palabra, decime dónde dice en su palabra el pecador por fe vivirá. Su palabra, el justo por fe vivirá. ¿Sí? Somos justos que pecamos. Pero por eso está el proceso de santificación que nos va cambiando y nos va transformando desde nuestro interior. Por eso es necesario tener estos encuentros con el texto bíblico en una forma particular, ¿no? Dice, así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Si hablas ley, tenés que hacerlo de la ley. Ahí es donde vos tenés que elegir. ¿Sigo corriendo tras de la ley para alcanzar algo? ¿O lo hago por fe? ¿Sigo perseverando en la fe? Sigo perseverando en la fe. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sí? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Acordate que la salvación es por fe en la gracia de Cristo, en las obras de Cristo, no en mis obras. La fe no es un premio, o porque yo soy el que más diezmo, el que más me congrego, el que más esto, más lo otro. No tiene nada que ver. La salvación es por fe en los hechos de Cristo. A mí no me salva ningún cartel, ninguna credencial, eso olvídate, eso no tiene, eso es humo para el Señor en términos de salvación. Acá está hablando de la fe de servicio. Por eso dice mucho que Santiago estaba en contra de Pablo. Por ahí tenían alguna disidencia, lógicamente. Como todo hermano, hermana en el Señor, tenemos nuestras diferencias, lógico. Pero lo central
Cristo murió por nosotros y perdonó nuestros pecados y tenemos vida eterna. Eso está en todo creyente, ¿verdad? Que se hizo carne, murió. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Cierto? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Dice Santiago acá, ¿no? Dice que esta fe sin obra es muerta. ¿Sí? Pensamiento de Santiago, pero dice que la fe en Cristo, la fe es por gracia, es un regalo de Dios, esa gracia que se llama Cristo. Acá está hablando de la fe en el servicio, ¿verdad? Aquel que dice que tiene fe, bueno, en el servicio se demuestra. Primeramente en el hogar, en la casa, en el trabajo, en la iglesia si congrega. Esas son cosas que se van emitiendo desde el interior, se van desarrollando desde tu interior. No porque veo hacer a alguien, tengo que estar viendo a alguien hacer algo para yo, no, eso tiene que nacer desde tu interior. Lógicamente que al ver a alguien hacer cosas como esta, nos inspira el Espíritu Santo. Por eso dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso que te inspira, después esa semilla se planta en tu interior y después eso se comienza a generar solo. La generosidad, el amor, el contentamiento, ¿cierto? Uno aprende a vivir en la abundancia, en la escasez, sea cual sea tu situación, ¿sí? Dice, tú crees en Dios, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿cierto? Y ahí parece que había una inconsistencia en esto, ¿no? Pero acá está, muéstrame tu fe sin tus obras. La fe sin nuestras obras, ¿cuál es? Cristo. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso es el servicio en el Señor, ¿verdad? Y lo vamos a ver un poco más abajo, lo va a ir explicando el mismo Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué el demonio dice que cree y tiembla? Porque Satanás sabe que hay un juicio sobre él y va a ser destruido. En breve va a ser aplastado Satanás. Y sabe que esa fe que él tiene no va a poder accesar la gracia de Dios, que es Cristo, ¿cierto? Nunca, jamás. Por eso él tiene la conciencia de que Cristo es el Dios grande y poderoso y que tan solamente el nombre de Cristo tiene poder para destruirlo, para deshacer todas sus obras, ¿cierto? Dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta, dice acá Santiago. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Cierto? Ejerció que servicio de presentar un sacrificio, ¿cierto? Hubo fe, pero ¿qué pasa?
Abraham creyó en aquel que habló primero, ¿cierto? Ahí se originó la gracia en Abraham, ¿sí? Por eso dice que fue justificado Abraham porque creyó a aquel que justifica, ¿cierto? Mis obras a mí no me justifican para salvación, lo que yo haga. Las obras vienen, ¿cierto? Es un efecto dominó, ¿cierto? Vienen por un efecto de que alguien hizo la obra en mi vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se produce? Se produce la manifestación del Hijo en tu vida. ¿Por qué? Porque el único que se glorifica es el Hijo. En todo lo que vos hagas. ¿Por qué? Porque Él pone el querer como el hacer en vos, ¿sí? Eso es lo que no entendía Santiago por ahí, ¿viste? Gracias, Señor. Eso es lo que no entendía Santiago, ¿cierto? Que es lo que yo te acabo de decir, ¿sí? Que Él pone el querer como el hacer. Acordate que la carta de Santiago fue escrita, ¿cierto?, antes que los evangelios. El que tenía una revelación mucho más, eso es lo que vos tenés que ver cuando ves la palabra. Hay algunas cosas como que no se entienden, como que la Biblia estuviera desencontrada. No, hay gente que con el correr de los tiempos, por ejemplo Pablo, que vino después, ¿cierto?, tuvo una mayor iluminación. Aún dice que fue al tercer cielo y escuchó palabras inefables que no le es dado a hombre hablar. Entonces vos ahí ves que de Santiago a Pablo, y aún el apóstol Pedro dice que hay cosas que escribió el hermano Pablo en el cual son difíciles de comprender, que los indoctos tuercen, para su propia destrucción, creo que. Dice en segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3, mirá. Segunda de Pedro 3. Son cosas que hay que explicar porque hay muchas veces cosas en la palabra como que yo no entiendo. ¿Y por qué Pablo dijo una cosa? ¿Y por qué Santiago dijo una cosa? Dice el 15, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pues fíjate vos que Pedro invoca a ¿quién? A Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo esa gracia, no porque sea mejor, no porque sea más, no, fue una gracia del Señor que dijo. No es porque lo merecía más que Pedro, pero Pedro acá dice, mirá, acá Pablo la tiene un poco más clara, pero fíjate vos lo que dice acá. Casi todas las epístolas hablando, dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Es una sabiduría que Pedro no la tenía, era una gracia del Espíritu Santo que Dios puso en Pablo, ¿sí? Casi en todas sus epístolas hablando de ellas, estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición, ¿sí? Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesús. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad, dice acá está.
O sea, que no nos quedemos tan solamente con Santiago capítulo 2 y algún versículo que por ahí dice, no, acá dice esto es. No. Dejemos que también las cartas paulinas, dejemos que Hebreos, dejemos que toda esa, Pedro, Juan, edifiquen esto que estamos escuchando acá de Santiago. La Escritura siempre te va a contestar con la Escritura generalmente. Entonces acá podemos ver que Santiago, que no había creído así, que ahora estaba creyendo, estaba escribiendo una carta. En ese tiempo era uno de los principales de la iglesia, había quedado creo que en lugar de Pedro. Y estaba dando su versión en la cual el Espíritu lógicamente lo estaba respaldando. Pero no estaba con todas las luces de revelación todavía. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender. Es una escritura que se respeta, lógicamente, pero no tiene el mismo nivel de sabiduría como el que tenía Pablo. ¿Sí? Es como cuando vos lees, lees Números y Eclesiastés. Fíjate que hay una diferencia. Uno es un libro más a la ley, Éxodo, pero ya Eclesiastés es más poético, ni hablar de cantares, ¿verdad? Está hecho con una gracia, con una sabiduría que le da y también respalda toda la Escritura. ¿Sí? Acá también a Santiago yo no lo puedo leer sin dejar de leer también Pedro, Corintios, Timoteo, como lo que estamos leyendo, ¿cierto? Para entrar en un contexto, ¿sí? Eso lo va dando el Espíritu. Dice, no fue justificado, dice Abraham por las obras, nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿cierto? Lógicamente, Abraham sabía que Dios era poderoso para levantar a ese Isaac de los muertos. Isaac también, fíjate que él se entregó, ¿cierto? Obedeció a su padre, lo ató. Es una escritura verdaderamente gloriosa esa, hermano, que tiene mucha profecía para nosotros. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue amigo de Dios. Y no solamente por la fe, pero fíjate vos que Hebreo dice que Abraham creyó cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostré. Ya Adán había creído anteriormente, ya ahí su fe fue afirmada. Ahí podemos ver la perseverancia de Abraham en esta gracia que ya le había sido dada mucho antes. O sea, no es que creyó ahí en el momento de que tenía que sacrificar al hijo, te quiero decir. Ya él había creído mucho antes. Cuando Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, Abraham se fue a una tierra que no conocía. Ahí comenzó ese proceso, ¿cierto?, de santificación. Ya había sido declarado justo porque le creyó a este Dios. ¿Qué quiere decir justo? Justo también quiere decir que era salvo, ya se había salvado su alma por causa de haber creído a ese que hablaba. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por obras y no solamente por la fe, dice acá, ¿cierto? Sí, en obras es justificado en cuanto a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no por la obra que yo hago. La obra que yo hago es una manifestación del Señor desde nuestras vidas hacia un servicio, hacia una persona, ¿no?, hacia un semejante. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras. No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Generalmente, cuando hay preguntas en la Biblia,
no se tiene que hacer una doctrina de esa pregunta, porque es pregunta. Aún Santiago preguntaba estas cosas, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta, ¿verdad? Sí. Acordémonos que él viene de un contexto mosaico, donde la ley, ¿qué era lo que le decía la ley? Que tenía que hacer cosas. ¿Sí? Tenía que hacer sacrificio él, tenía que llevar esto, tenía que llevar... Sin embargo, en Cristo es por fe. Y esta carta fue escrita a los judíos recién convertidos. Nosotros podemos tomar principios de aquí, pero hay cosas que no se pueden aplicar acá a nuestras vidas, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está, así también la fe sin obras está muerta. Él está diciendo que él tiene que hacer obras, ¿no? Y nosotros estamos fundamentados en la obra de la cruz del Calvario. Lógicamente que tenemos que tener obras, pero son obras de servicio, ¿sí? Son obras de servicio. Así que bueno, amado, ya después seguiremos con Santiago 3. Le damos gracias al Rey por un día más en su presencia. Le damos gloria a Dios. Gracias, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, en los hogares. Padre, que tú nos des en este tiempo, Señor, que podamos ser guiados por tu Espíritu, Señor, y encauzarnos en tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta, Padre. Gracias, Rey, por todas las cosas, Señor. Gracias por cada hermano, por cada hermana, en el nombre de Jesús, por cada hijo, cada hija, por los nietos, por los sobrinos, por los padres, por los abuelos, por las madres, por las abuelas. Gracias, Señor. Espíritu de Dios, alumbra, Padre, a los que están en eminencia, a los que están gobernando este país, Padre, a los que están gobernando las provincias, las localidades. Señor, que te conozcan a ti, Jesús. Pedimos que tú te ilumines a ellos, que puedan escuchar el mensaje, que abran el corazón al plan de salvación que tú tienes, Padre. Gracias, Rey, por todas las cosas. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga.